Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo. Vamos a hacer un desayuno bien argentino. Los mates bien preparados con pan y dulce de leche. Para los que estuvieron viendo los videos anteriores, han sido días muy extensos, muy exhaustos para nosotros acá en Santiago, pero como sabemos que son cosas que pueden pasar en cualquier lado, siempre elegimos dar vuelta de página y seguir dándole una oportunidad a la ciudad porque nos quedan un montón de cosas para hacer. Hoy es sábado 17 de septiembre, mañana es el día de las fiestas patrias acá en Chile, conocido como el 18, y hay un montón de festivales. ¿Sería como el 9 de julio en Argentina? No. Como el 25 de mayo. Como el 25 de mayo. O sea, el 18 de septiembre de 1810 se formó acá también, digo también porque en Argentina también fue en 1810, el primer gobierno patrio, digamos, acá en Chile, pero la independencia se logra si mal no me falla la memoria, el 12 de febrero de 1818. ¿Estoy bien con las fechas? Ay, para que ahora me hizo dudar. Perfecto. Me lo aprendí el otro día y me quedó, que eso es lo importante, porque que uno no lea las cosas y se las olvida. ¿Qué? Por eso no las leo, porque me olvido. Me acabo de comer una cucharada de dulce de leche y no me olvidas. Para el que no sabe, nos robaron en Chile. Así que si quieren ver lo que pasó, lo pueden ver en el video anterior. Bueno, la cosa es que las fiestas patrias acá son súper importantes y las festejan no solo el 18, sino que, por ejemplo, acá ya arrancaron el día de ayer, viernes 16. Incluso el jueves, que estábamos recorriendo la ciudad, ya había algunos eventos, así que bastante extenso el festejo. Y además, inclusive el lunes va a ser feriado acá, entonces los festejos van desde el viernes, en este caso fueron desde el viernes 16 hasta el lunes 19. Lo que hicimos nosotros fue preguntar en las redes sociales y pedirles a nuestros seguidores que nos recomendaran lugares. Queríamos vivir una fiesta típica chilena. Nos recomendaron un montón de lugares y el otro día cuando fuimos a recorrer Santiago, que si no vieron ese video, se los dejamos acá arriba, pasamos por un lugar donde habían armado una carpa, estaban dando información donde se iban a realizar las fiestas en distintos lugares acá en la región de Metropolitana, que es donde nos encontramos nosotros. Y ahí en la feria nos dieron todo este mapa con distintas, ¿qué serían? No son regiones, acá son como comunas en la región metropolitana. La cosa es que el otro día cuando preguntamos en Instagram cuáles eran las fiestas que nos recomendaban ir, también recibimos muchísimas invitaciones de seguidores para ir a pasar las fiestas con ellos, el 18 con ellos. Con lo cual, como queríamos vivir las dos experiencias, nosotros nos encontramos en estos momentos por acá, más o menos. Estamos en Las Condes y vamos a ir a la fiesta que se realiza acá en la comuna de Colina, que la tenemos muy cerquita. Así que el plan es hoy vivir la experiencia en una fonda, como le llaman a estas ferias, a estas fiestas, y mañana poder pasar el 18 con gente chilena para ver cómo viven ellos estas fiestas patrias. Tú cambiaste mi vida y me enseñaste, solo aprendí a quererte y no a dejarte. Y acabamos de llegar a la comuna de Colina, donde hemos elegido para pasar estas fiestas patrias. Después les vamos a dejar un mapa dónde llegamos, porque creí que estábamos más cerca, pero cuando viajamos... Estamos re en el campo. No estábamos en el campo, nos metimos por unas calles internas, solo digo que era bastante lejos, porque elegimos acá porque queríamos estar bastante cerca de Santiago, porque nos quedan lugares para seguir recorriendo en los próximos días y cosas por hacer acá, entonces no nos queríamos alejar tanto. Así que ahora estamos por ingresar, vamos a ver el tema de los costos de las entradas y demás. No sé cómo se irá a escuchar esto porque hay un barullo tremendo. Bueno, nos vinimos a la medialuna de Pel de Hue, que está acá bastante cerca, también en Colina,
porque este año dice que hicieron, dado el aforo, digamos, porque se sigue respetando mucho acá en Chile con respecto a la pandemia, entonces hicieron el festival en 2 partes. Acá es solo rodeo y rayuela, que para mí es como las bochas, y para comer. Y después en el otro lugar, que es Parque San Miguel, hay más show, eventos, bandas, van a haber festival de cueca y demás. Así que vamos a dar una vueltita por acá. El costo de la entrada es de 3.000 pesos chilenos por persona y además se debe pagar estacionamiento 5.000 pesos el vehículo. El objetivo es dejarlo lo más cerca de la soguita esa del medio posible y lo tiran de re lejos, miren. Tiran desde allá. Dimos una vueltita para ver qué había, las chicas de la entrada nos dejaron entrar como para que veamos. Y únicamente hay rodeo, que para el que no sabe, nosotros no sabíamos, lo buscábamos recién, es como la Doma en Argentina. Entonces es como muy exclusivo de Doma y que estaban ahí jugando la rayuela, que es como las bochas. Así que decidimos volvernos para el otro evento, que es como el evento principal, que hay bandas y bailes y demás, así que nos vamos para allá. Y a ver un poco de cueca chilena, que hay un campeonato que arranca ahora en breve cuando llegue. ¿Vamos a participar? Bueno, acabamos de entrar, estuvo complicada la entrada. A partir del 1 de septiembre... Y estoy enojada, muy enojada. A partir del 1 de septiembre no se exige pase de movilidad si tenés carnet de vacunación completo. O sea, vos podés mostrar. Yo quiero explicar algo. O sea, yo me enojo, yo soy una persona que cumple las reglas al pie de la letra. Por más de que sean ridículas, yo las cumplo. Entonces, me encanta siempre buscar los requisitos e información para estar siempre en regla. ¿Qué pasó? Hasta agosto, sí o sí uno necesitaba completar este pase de movilidad que implicaba cargar sus vacunas. O sea, sí o sí para ingresar a Chile tenías que estar vacunado. Entonces, si te habías vacunado en el exterior, tenías que subir tus vacunas a una página donde lo que hacían acá te las validaban. Ese pase de movilidad te habilitaba, una, para ingresar al país y después, ya que en muchos lugares cerrados, bares, cosas así, te pedían este pase de movilidad. Nosotros lo teníamos tramitado los dos, Caro lo tenía a mano y yo no lo había descargado. Lo tenía tramitado, pero no lo tenía físicamente ahí para mostrar en el celular. ¿Qué pasó? Pero cuando veníamos entrando, dice, claro, con el carnet de vacunación también puede entrar. Pero ¿qué pasó? Digamos, a partir del 1 de septiembre uno ya no necesita tener este pase de movilidad activo, digamos, no hace falta que uno valide sus vacunas del exterior para poder ingresar al país. Y además los requisitos, o sea, nosotros cuando entramos a Chile ahora mostramos nuestro carnet de vacunación y todo ok. Y además lo que decía la página web es que también tu carnet de vacunación es válido para ingresar a lugares donde te piden este pase de movilidad. Es decir, que a partir de ahora el pase de movilidad es equivalente al carnet de vacunación. Así que bueno, esa era la información que habíamos leído en la página oficial de Chile. Cuestión es que nosotros teníamos los dos el pase de movilidad tramitado. Caro siempre, como siempre, lo tenía ahí listo para mostrar. Yo me tenía que poner a descargarlo y demás. Entonces digo, bueno, entro con el carnet de vacunación. Argentino, digamos. Con el carnet de vacunación argentino. Cuando llegamos, Caro muestra el pase de movilidad, le dice, estás habilitada. Yo le muestro el carnet, no, dice, con esto no podés entrar. Así que bueno, tuvimos ahí un rato, por más que lo teníamos, tuvimos un rato hablando con todos para explicarles la situación y que nosotros habíamos leído que se podía entrar, pero no hubo caso. Yo soy muy justiciera, o sea, y me da bronca que no se lo aceptaban a Santi. Entonces le dije, no, si es tan válido. Tuvimos que bajar el pase de movilidad y pudimos entrar, así que bueno, le vamos a mostrar las fiestas patrias acá en Colina.
hidratarse primero, ¿no? Sí, necesito desenojarme y buscar comida ahora. Vamos en busca de los carritos. Para que tengan de referencia los precios, esta fue la cerveza más barata que encontramos, la Corona, 2.000 pesos chilenos la botella, y la cerveza tirada salía aproximadamente 4.000 pesos el vaso. Me voy a comer un completo con mucha palta y mayonesa. ¿Y vos qué te pediste? Sale 2.700 el completo y yo compré un churrasco porque había churrasco, lomo, hamburguesa, los completos, que pregunté cuál era la diferencia entre el lomo y el churrasco. Me dijeron que el churrasco es carne vacuna y el lomo es de carne de cerdo. Lo que me sorprendió es que en los puestos de comida que hay, como que todos ofrecían más o menos lo mismo. Si alguien es vegetariano, la única opción que había es papas fritas y para de contar. Y como que no había una comida típica, más que para mí el completo, que lo venimos viendo en absolutamente todos los lugares donde vamos. Bueno, dentro de la feria, digamos, tenemos toda una parte de food trucks, algunas solamente de bebidas y otras solamente de comidas. Después también hay una parte todo de puestos de venta de artesanías y entre otras cosas. Y allá al fondo se ven algunos juegos, más que nada como para niños. Y ahora, bueno, esta fila es para comprar churros. Y ahora lo estoy buscando a Santi, que lo perdí. Que ahora vamos a ir a una parte donde se está realizando una competencia de cueca chilena. Y además acá tenemos donde va a ser, ese es el escenario principal para el show, digamos, con artistas y demás que van a tocar más en la tarde-noche. Estoy muy cómoda. Creo que es una de las mejores adquisiciones que hemos sumado estas reposeras de Cubritas. Estoy muy chocha. Fíjense, hay un montón de gente acá disfrutando al aire libre y estamos esperando que comience el show principal ahí, que falta un buen rato. Miren quién volvió a este canal, no se escucha nada, pero son los Chess Team. Festejando el 18 con terremoto como corresponde y completo italiano. ¿Probás el terremoto? A ver. ¿Ah? Está muy bueno, Es un juguito, boludo, que es un pedo, te matas. Muy rico. Nos dijeron que había que tener cuidado porque al principio se siente muy suave y uno le entra al terremoto y así queda. Está muy rico. Muy bien, chiquillas, porque este amor tan bonito que se nos dio en el camino tiene la venia bendita del poderoso divino. ¿Cómo te querré? Que si por vos me pidieran la vida te la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol. Aquí mismito en colina, hecho un conmigo en mi corazón. Aquí mismito te dejo, hecho un conmigo en mi corazón. Buenos días, jacuneros. Feliz, ¿qué se diría? Feliz que para los chilenos sería hoy.
Feliz 18, porque sí, feliz 18. Feliz 18. Seguimos de festejo. Ayer, la verdad que, en mi opinión, estuvo muy lindo. La verdad que pasamos un día espectacular con los chicos. Nos quedamos hasta tarde disfrutando ahí de la música. Pero esperaba encontrar algo más típico, más tradicional. Y la verdad que encontramos medio poco, algún que otro baile. Y En relación a todo, ¿no? Porque, claro, en digamos, relación a la comida, en relación a la música. Pero bueno, no sé si era lo que esperábamos, pero pasamos un día re lindo. Porque, por ejemplo, en la tarde, cuando hicieron festejos ahí, digamos, en el shows, en el escenario central, solo vimos un número de un baile de cueca y el resto fue un DJ y otro tipo de música. Entonces, como que nos quedamos ahí con sabor a... No sé si sabor a poco, pero queríamos ver más de la cultura tradicional chilena. Y hoy seguimos de festejo, amor. Así es, vamos a la casa de Pauli y Javier, unos seguidores chilenos que nos invitaron a pasar este 18 junto con ellos. Así que vamos a ver cómo se vienen estas fiestas patrias en la casa de chilenos. Así que le vamos a mostrar la parte, no sé, pública sería del festejo y un festejo más privado. Hacia allá vamos. Ya estamos en la casa de Pauli y Javi, los vamos a presentar. Acá está Fer, hermana de Pauli, ¿no es cierto? Pauli, Javi, muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. No, de nada. Al contrario, ustedes por aceptarla. Bienvenidos acá a nuestra humilde morada. Sí, esperamos que disfruten, que lo pasemos bien. Hay muchas cosas ricas preparadas. Así que eso, con todo el cariño del mundo para ustedes. Muchas gracias, estamos muy agradecidos. Acá nosotros ya arrancamos con la picada, cervecita de Valdivia, que ya la habíamos probado, la cuello negro es, sí. Y la picada está buenísima, me olvidé el nombre, me lo acaba de explicar Pauli, pero ya me olvidé. Las ticas, que son papas de Chiloé. Entonces en Chiloé se dan unos distintos tipos de papas. Entonces tica, que es la marca de estas papas fritas, hizo una edición especial y con papas de Chiloé. ¿Y este queso? Esto no sé, es un queso Filadelfia, tiene soya abajo, encimita tiene lo que es perejil, cilantro, un poquito de tomate y listo, eso es todo. ¡Salud! Gracias. Acá no están perdiendo el tiempo y van a arrancar con un terremoto que lleva. ¿Eso es helado de piña? Sí. Que sería helado de ananá para nosotros. El pipeño. Vino pipeño, que es un vino dulce. Y jarabe de granadina. Y granadina. Esto no es alcohol. Y ahora la pregunta, ¿se revuelve antes de tomar o se va tomando así de poquito? No, así se revuelve un poquito. Sí. Y aquí para acá el tuto largo. O sea, este es el tuto largo. Largo. Y de ahí para allá uno lo corta porque Sí. hay una... Lo venden también por Sí, sí, sí. Y es tuto corto. En Argentina es pata y muslo. Este se llama pata y este se llama muslo. Y esto le decimos pata muslo. Esto sería todo entero. tuto entero a la parrilla. Pata muslo a la parrilla, tuto entero a la parrilla. Ya Este es arrancamos. pebre, Vamos a exquisito ver un rico. choripán. Voy a comer medio, lo voy a compartir con Chilo. Estamos sorprendidos con la hora, son las 4:20 y nos estamos dijeron recién que- arrancando acá. Que es normal, digamos, o sea... Perfecto. Es normal. 4:20 y acaban de poner la carne a la parrilla, así que esto va para la noche. Va para la noche llegamos. Y acá con este... Hasta las servilletas son de la ocasión. ¿Cómo se llaman? iba tocando y caminando. ¿Estos? Chinchineros. Son los artistas típicos de Chile. Sí, ayer estuvimos viendo, pero no sabíamos el nombre. Había uno que tenía... Sí, 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 yo los grabé. Chinchineros. Mientras van caminando van...
Serena, está el Valle del Elqui y es una zona en donde está full el tema del pisco sour o el pisco. Y acá está la Estrella del Elqui, personalmente mi preferido, y lo quise abrir ahora para que ustedes puedan degustar y ojalá les guste igual que a mí. Sí, pero si ya lo probamos. Poquito, pero no tan poquito. Sí, pero vamos a probar otra marca. Ya, vamos, espérame. A ver, vamos con este. Sí, pero este no, poquito. Sí, uno para brindar. Este es casi, Sí, para que brindemos. Brindemos. Ah, ya, espérame, déjame. Yo le había hecho esta rama. Espérame. ¡Salud! Muchachos, muchas gracias. La visita que tenemos. Muchas gracias por todo. Sí, ya, ojalá que guste. Muy bueno. Este es el que va. Lo van a borrar. Hay ensalada, hay acompañamiento, así que disfruten. Está todo hecho con cariño. ¿Ya? Espectacular. Muchas gracias. La mesa espectacular, todo. Miren la mesa que hay, todo preparado, la cantidad de ensaladas, de comida que hay. Esta que me dijiste, Pauli, Sí, que tenía. eso es ensalada de arroz, tiene pollo, cibulet y atún, y este solamente tiene pollito. Esto se come frío. Esta es ensalada de repollo, esto es pebre con ají, y ese chiquitito no tiene ají. Ajá. Ese es chiquitito. Y este es beterraga con limón, sal, un toque de aceite y cebolla. Qué rico. Y la cebolla, antes de prepararla, mi abuela tiene un secreto, que es que deja la cebolla con agua y azúcar. Entonces no hace muy pesado el estómago. Pero ese es un secreto de ella. Ya no es tan secreto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estamos muy agradecidos. Se van a comer un mote con huesillo, ¿no? Un mote ¿Qué con tiene huesillo, el auténtico. mote con huesillo? Casero es este. Este es bien casero. El mote es un huesillo cocido. Ya se hace con azúcar. Esto se compra aparte del mote, que es estos granitos, que también está cocido, y con agua. Entonces todo eso después a hervir y sale este juguito exquisito dulce. A ver. Habla de donas. Estoy sugestionada por los chicos de la ruta porque ya lo probaron y pusieron mucha cara de que no les habían gustado. Entonces Sí, es pero como... ellos lo probaron en un puesto en la calle, comprado. No es lo mismo. No es lo mismo que hecho en casa. Claramente. Deberían probar esto. ¿No te convenció? Carlos. A mí me gustó. Carlos, positivo. A mí me gustó. ¿Chiru? No me gustó. ¿Sí? Sí. A ver. Esa cara yo la conozco. No, pero a vos te gusta todo. Ah, no, yo como. Vos sos A mí me pro gustó. comer todo. No, a mí me gustó, de verdad. No, di la A mí verdad, me gustó. Santi. Di la Mirá que a verdad. mí yo Acá soy un en poco- Chile tenemos, di la verdad, Me Rosa. gustó. Me gustó. No, no. No es que desesperado, pero me gustó. O sea, no me parece feo, pero... No me convence. Me hace acordar a... Pero bueno, puedo decir que probé el mote con huesillo. Mami, no pasa lo mismo con mi Acá estoy con Fer y no me siento tan mal de que ella como chilena dice que no le gusta tanto el mote, Sí, ¿no? no, a mí no me gusta. Nada. Probé el cochayuyo y tampoco me gustó. Ah, no, a mí tampoco me Ah, qué bueno, me puedo sentir mejor. Queremos aprovechar, agradecerles una vez más públicamente, ya se lo dijimos a los chicos en persona un montón de veces, pero nada, de corazón, gracias por abrirnos las puertas de su casa y habernos invitado a vivir esta tradición de ustedes, así que gracias. Cuando Pasamos quieran, un día cuando muy quieran. Espero que se vuelva a repetir, que podamos contar con su visita nuevamente, la de ambos. Y pucha, para nosotros fue un honor contar con la presencia de y ustedes. pasarlo acá, bien, lo de disfrutamos un verdad. montón, comimos, nos reímos y no, bien. Un saludo a Todo todos. muy rico, muchas gracias. Chao, chao. Bien. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran, Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento tras un amante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos por miles de colores, recogemos vivencias, cosechamos amigos y el tesoro más preciado